Profesor, buenas tardes. Soy Emanuel Herrera Cruz y realizo este video como parte de la actividad final de la materia de fundamentos de redes. Las indicaciones de la actividad final son generar una presentación digital con el planteamiento del diseño de una red donde se evidencien las capas del modelo OSI y el direccionamiento de acuerdo al tipo de red y presentarla en un video. La capa de aplicación es la capa que todo el mundo ve, es la más cercana al usuario final. Y las aplicaciones que funcionan con la capa 7 son aquellas con las que los usuarios interactúan directamente. Un ejemplo del tipo de aplicaciones son la mensajería, como Gmail, navegadores web, aplicaciones como YouTube y WhatsApp. La capa de presentación es la capa que se encarga de traducir el formato que estamos solicitando, mismo que representa la preparación del formato de la aplicación al formato de red. Capa de presentación se encarga del cifrado y descifrado de datos para una transmisión. La capa de sesión o la capa 5 es la que establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. Y cuando dos dispositivos necesitan hablar entre sí, se debe crear una sesión. La función de esta capa son configurar, coordinar y terminar entre las aplicaciones de cada extremo de la sesión. La capa 4 o la capa de transporte es la capa que segmenta los datos. Esta misma se encarga de la coordinación de la transferencia de datos entre los sistemas finales y los hosts. Se encarga de la comunicación de extremo a extremo. La capa 3 o la capa de red es la capa de direccionamiento. Es responsable del reenvío de paquetes y define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes. Realiza el transporte de extremo a extremo. La capa 2 o la capa de enlace de datos es la que toma toda la información recopilada en las capas superiores y las traduce en información binaria. Igual proporciona transferencia de datos de nodo a nodo y maneja la corrección de errores de la capa física. Es la que nos provee el acceso a los medios. La capa 1 o la capa física representa el sistema eléctrico y físico de todo el sistema. Envía la información binaria de la capa 2, transmite y recibe señales a través de los medios físicos y esta capa se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Realicé un pequeño diagrama de red para ilustrar los campos de aplicación de cada capa del modelo OSI. Una de las aplicaciones de la séptima capa son los programas que utiliza el usuario final para comunicarse en la red. Tal es el caso como el correo electrónico o alguna red social. Es lo que el usuario ve en pantalla. En este caso lo ilustré con un navegador y con YouTube. La capa de presentación es la capa que se encarga de traducir el formato que estamos solicitando, ya sea video, imagen o texto. La capa de sesión establece y administra o finaliza las sesiones entre dos hosts que estamos solicitando. Por ejemplo, si yo inicio una conversación con una persona, la capa de sesión se encarga de crear la sesión para que pueda ver la transmisión de datos con con ese dispositivo. La capa de transporte segmenta los datos y se encarga de la coordinación de la transferencia de los datos entre los sistemas finales y los hosts. Es decir, eh, la capa 4 o la capa de transporte es la capa que segmenta los datos. Se encarga de la coordinación de la transferencia de datos entre los sistemas finales y los hosts. La capa de red es una de las capas más importantes del modelo OSI porque es la capa de direccionamiento. Ella es la responsable del reenvío de paquetes, define el enrutamiento y el envío de paquetes. Como se muestra en el diagrama, la capa de enlace o la capa 2 es la que recopila toda la información de las capas superiores y lo traduce en información binaria, para que ésta a su vez sea enviada a los medios que serán enviados por la capa física.